Hola queridos hermanos, mi nombre es Mari Taylor. Continuamos con esta serie que, como les dije en el primer tema, esta serie la hemos titulado Levántate, sal al campo. Hoy vamos a tener nuestro segundo tema y lleva por título este segundo tema, ¿qué te impide salir al campo? Es una pregunta. ¿Qué te impide salir al campo? Voy a invitarles para que inclinen su rostro y oremos. Señor, te agradecemos por este estudio. Queremos pedirte tu dirección y tu guía. Sé que hay hermanos, hermanas, familias, tal vez un joven que me está escuchando, que quieren salir de la ciudad, pero hay algo que les está impidiendo salir de la ciudad y escuchar tu llamado de establecerse en el campo. Ayúdales, Señor, motívales, ábreles puertas y guíales en todo momento, Señor. Acompáñanos, pues, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a continuar con este segundo tema. ¿Qué te impide salir al campo? Esta y otras preguntas más se hacen las personas que quieren ir al campo, pero hay algo. Y muchas de esas personas se contestan, bueno, es que no quiero ir al campo, no puedo ir al campo porque pues tengo muchas deudas. Hoy quiero que veamos algunos versículos que primeramente pues nos hablan de las deudas, así que me van a ir acompañando. Vamos a leer Romanos 13:8, dice: no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse los unos a los otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Hay otro versículo, Romanos 13:7, dice: paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben ser impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. Ese es un versículo muy claro, ¿no? Ahora tenemos otro. Dice Proverbios 22:7. Los ricos son los amos de los pobres. Los deudores son esclavos de sus acreedores. Muy bien. Hay personas que dicen no quiero ir, no puedo ir al campo más bien. ¿Por qué? Porque pues tengo muchas deudas, debo mi casa, debo mi carro, debo hasta lo que traigo puesto. Pero podemos pasar todo este tiempo hablando de versículos que hablan de las deudas, hablando de miles de deudas, pero el detalle aquí es ver por qué las personas nos metemos en deudas. Y hay una respuesta muy clara. Cuando nos metemos en deudas es porque no hay una satisfacción propia. Siempre queremos más, siempre queremos más. En algún momento o en casi todos queremos, como luego dicen esa palabra, apantallar a las personas, que sinceramente ni siquiera les importamos. Queremos impresionarlos con carros de marca, ropa de marca, accesorios, casas amuebladas, muy lujosas. Y olvidamos, queridos hermanos, que las cosas bellas que tiene la vida para ofrecernos no se encuentran ahí. Y muchas veces caemos en el error de comprar todas estas cosas, de tener todas estas cosas y decimos sentirnos satisfechos, pero en realidad
no nos sentimos satisfechos. Es una gran mentira. Hoy en día la mayoría de las personas deben casi todo lo que tienen. Todo. Queridos hermanos, para irse a vivir al campo, a estas personas se les hace todo imposible. Si tú te encuentras en este círculo de personas que no pueden dar ese paso porque tienen muchas deudas, porque no pueden, sienten que no van a poder salir de todo esto. Para irse a vivir al campo, estas personas dicen, yo no voy a poder. Pero hoy les voy a explicar, de acuerdo también a nuestra experiencia, para que ustedes se motiven y quieran salir de la ciudad y librarse también de las deudas, porque nosotros también teníamos deudas. Nos casamos, mi esposo y yo, en el 2009 y ambos estudiábamos. Mi esposo pidió un préstamo estudiantil, después tuvimos que tener otro préstamo para tramitar mis documentos legales en los Estados Unidos. Y ustedes saben, todas estas cosas no son muy baratas, todas estas cosas son muy caras y si uno deja de pagarlas, los intereses van subiendo y subiendo. Entonces, no es fácil. Por aquel tiempo, yo ganaba $800 mensuales en mi trabajo. Mi esposo ganaba $1,300 mensuales. Total que nos daba más o menos unos $2,100 mensuales. Estábamos por debajo del mínimo mensual. Teníamos que pagar pues alimento. Ustedes saben, aquí en Estados Unidos para todo hay aseguranza y había que tener aseguranzas. Nuestro transporte, porque pues aquí en Estados Unidos y en las ciudades grandes no puedes estar sin automóvil porque ya sea que te queda muy lejos tu trabajo, pero se tiene que tener transporte, ¿no? Entonces también teníamos que pagar la hipoteca de la casa, pues la vestimenta, y recuerdo que era como un 85% lo que teníamos que usar para pagar todo esto, y el resto pues había que estar pues pagando esas deudas con el objetivo de en algún momento nosotros poder irnos al campo. Ahora, quizás las deudas que nosotros teníamos no eran muchas. En total creo que eran $10,000 de esa deuda que teníamos que pagar. En realidad quizás no se compara a deudas que otras personas puedan tener, o quizás es mucho para otras personas que no tienen casi deudas, ¿verdad? Nosotros teníamos ese sueño, teníamos ese objetivo en mente de irnos algún día al campo y comenzamos a tomar algunas medidas. Entre ellas, empezamos a cambiar nuestro estilo de vida. En la ciudad, queridos hermanos, hay muchas cosas que nos distraen y que hacen que así rapidito se te vaya el dinero. Entonces, nosotros queríamos irnos al campo. Entonces tomamos medidas. Primeramente cambiamos ese estilo de vida y luego algunos patrones de consumo. Recuerdo que estaban dando clases de educación financiera, de mayordomía, y nosotros íbamos y nos metíamos en todas las clases porque nosotros queríamos aprender cómo ahorrar, cómo no meternos en deudas, cómo cortar con las tarjetas de crédito. Todo eso queríamos aprender. Entonces nos dio mucho gusto poder aprender y también llevar a la práctica esas cosas de mayordomía y educación financiera. Ahora, hermanos, cuando se tienen muchos hijos, yo tengo actualmente 6 hijos,
pero en ese tiempo solamente tenía 5 hijos. Entonces no era fácil para nosotros, no era fácil poder sostener a nuestra familia con nuestros sueldos y pagar todas estas cosas que ya les dije, y aparte ahorrar para irnos al campo, y aparte designar algún porcentaje para pagar nuestra deuda. No era fácil. Pero leyendo encontré por aquel tiempo en Conducción del Niño, página 125, párrafo 1, encontré lo siguiente: no eduques a vuestros hijos para que piensen que nuestro amor por ellos debe manifestarse halagando el orgullo, su despilfarro, su amor a la ostentación. Ya no hay tiempo de inventar modos de gastar el dinero. Vuestra capacidad inventiva debe ponerse al trabajo a fin de encontrar la mejor manera de economizar. ¿Qué tal? Cuando yo leí esto, siempre todo lo que leo me gusta compartírselo a mi esposo. Y esa vez no fue la excepción, se lo compartí. Y le dije, llegó el momento de ahorrar. Y juntos, ¿verdad?, tomamos la decisión de cortar ciertas cosas que estaban haciendo que nuestro dinero se fuera como agua. Como por ejemplo esos deseos, ¿verdad?, de esas salidas recreativas que ocupaban como un 10%. Teníamos también nosotros un fondo de ahorro, aunque pues más adelante muchos de nuestros porcentajes para nuestra casa, nuestra alimentación, nuestro vestido, muchas de las cosas tuvimos que modificar los porcentajes porque nuestros hijos estaban en un colegio adventista. Y ustedes saben, la educación no es nada económica, es caro. Entonces, pero nosotros queríamos tenerlos ahí porque queríamos que tuvieran ese ambiente más sano, ese ambiente, ¿verdad?, donde les pudieran estar explicando, inculcando, reforzando ya lo que nosotros en casa platicábamos y les enseñábamos. Así que de alguna manera se nos hacía un poquito pesado poder seguir ahorrando y poder seguir con este objetivo de irnos al campo. Pero miren, no bajaba mucho la deuda y ustedes saben, los intereses siguen y siguen subiendo. Así que definitivamente uno de los salarios tuvimos que designarlo al pago de la deuda por varios meses. Y luego tomamos un poquito del ahorro para pagar completamente y liquidar completamente la deuda hasta que se quedó en ceros. ¿Cómo lo hicimos? Ahorrando y en sacrificio. Que sí hay cosas que nos gustaban, claro, muchas. Yo veía que mis compañeras, mis hermanos, algunos de mis amigos más cercanos, pues se iban de vacaciones. Y nosotros continuábamos allí trabajando, ahorrando, tratando de economizar lo más que se pudiera. Entonces yo veía todo eso y a veces decía, no sé si estoy haciendo lo correcto, ¿no? Pero miren, a lo largo del tiempo nos enseñó que esos sacrificios valen la pena. Que el tratar de no gastar tu dinero en otras cosas, nosotros pensábamos siempre en irnos al campo, nuestro objetivo de irnos al campo. Teníamos los niños tenían ganas de esto, les recordábamos, se recuerdan que tenemos que ahorrar para irnos al campo, y a ellos asentaban la cabeza y decían, sí, pues sí es cierto. Entonces nos refrenábamos un poco. Pero, queridos hermanos, no es fácil. Pero cuando se tiene ese objetivo en mente, todo lo que ves a tu alrededor es nada más que ese objetivo. Así que pudimos liquidar esa deuda, dejarla en ceros, y lo que continuamos ahorrando, pues lo demás lo pusimos en un fondo de emergencia.
este fondo de emergencia pues no lo tocábamos, ¿verdad? Era precisamente para esas emergencias. Y lo otro que nos quedó del ahorro fue para invertirlo en un negocio propio, lo cual hasta el día de hoy quiero decirles que gracias a Dios que en ese negocio pusimos una guardería en casa. Esa guardería siempre estuvo llena, esa guardería siempre nos dio la oportunidad de poder tener ese ahorrito. Dios primeramente nos dio esa bendición de que este negocio funcionara y funcionó por muchos años. Y de esa forma también pudimos ahorrar y comprar, ¿verdad?, nuestro terreno más adelante. Pero, hermanos, hay que reconocer, les voy a dar aquí 3 puntos importantes cuando se tiene deudas. Número 1, ustedes tienen que reconocer que la deuda es un problema. Ahora, todos en esta vida nos hemos metido en deudas, pero analícense. ¿Por qué debo? ¿A quién le debo? ¿Qué hábitos estoy teniendo que hacen que yo esté malgastando, que se me esté yendo el dinero tan rápido? Tienen que tener un plan, ¿verdad?, para pagar esa deuda, ya sea a corto o mediano o largo plazo. Ese es número 1. Ustedes tienen que reconocer que la deuda es un problema. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, no, pues sí tengo deuda, pero no, pues ahí la voy pasando, ahí la voy llevando, y no es así. Número 2, tienen que establecer un presupuesto mensual. ¿Cómo? Ahorrando, ¿verdad? En su presupuesto mensual ustedes pongan, esto es para designarlo para la comida, esto es para la vestimenta, esto es para la hipoteca de la casa, esto es para la deuda, esto es para nuestras prioridades. Entonces, número 2, establecer un presupuesto mensual. Es muy importante, aunque parezca así como algo ridículo, pero no lo es. Establecer un presupuesto nos ayuda para ver dónde se está yendo nuestro dinero. Número 3, pagar siempre con efectivo. ¿Nos pasaba a nosotros? Sí. Cuando nosotros vivíamos en la ciudad, cuando no teníamos, ¿verdad?, ese deseo quizás todavía en mente, se usaba la tarjeta de crédito, pero cuando nosotros nos dimos cuenta que pagar con efectivo nos hacía visualizar, ¿verdad?, y hasta cierto punto tocar, ¿verdad?, aquello que estábamos gastando, entonces nos dimos cuenta nosotros soltar el efectivo, ¿verdad? Es más fácil que cuando estás usando tu tarjeta. Cuando tú usas la tarjeta de crédito, pues no te importa nada hasta fin de mes, ¿verdad? Dijiste, híjole, ¿qué pasó? ¿En qué me gasté esto? ¿No? Pero, hermanos, quizás estoy exagerando un poquito, pero hay personas que usan para todo las tarjetas de crédito. Entonces es importante usar siempre su efectivo, llevar esa relación, llevar esa conexión, ¿verdad?, de qué estoy gastando y en qué me lo estoy gastando. Queridos hermanos, otra de las cosas que quiero compartirles, porque esto nos funcionó a nosotros. Nosotros lo pusimos en práctica y nos funcionó, a tal punto que pudimos hacer nuestro sueño realidad. Hay algo que quiero mencionarles. No pospongan, como a manera de consejo, no pospongan sus pagos. A veces dicen, no, bueno, pues después voy a pagar esto. No, el otro mes lo pagaré. Pero por más insignificante que sea ese pago, te va a ayudar muchísimo. Va a ser muy insignificante, pero te va a ayudar, te va a dar ese hábito de ahorro. Hagan también su fondo de emergencia, crear un fondo de emergencia. Eso ese fondo de emergencia no se toca, es como su nombre lo dice, para una verdadera emergencia. Hay emergencias en la vida como de pronto los niños se caen, hay que llevarlos al hospital,
se choca de repente, entonces son emergencias, hay que utilizar ese fondo de emergencia para lo que se dice, ¿no? Verdaderas emergencias. Otra de las cosas que muchas de las personas dicen, bueno, y es que pues sí quiero ahorrar, pero pues ¿cómo le voy a hacer, no? Para reducir mis consumos. Miren, nosotros hicimos esto y nos ayudó muchísimo. Para reducir esos consumos, yo recuerdo que me sentaba y hacía un menú de alimentos por semana. Ya aquí en el campo no lo hago tanto, ¿verdad? Pero en la ciudad, como tenía ese objetivo de venirme al campo y de ahorrar hasta el último centavo, de verdad, sí, literalmente teníamos nosotros los mexicanos le decimos un cochinito, teníamos un cochinito, ¿verdad? Y allí metíamos nuestras moneditas, nuestros dólares, nuestros billetitos, todo eso lo ahorrábamos ahí. Y me daba cuenta a final de mes todo lo que ahorrábamos. Entonces, yo me acuerdo que yo iba y hacía mi menú de alimentos por semana. Como amas de casa, si no hacemos ese menú, una que otra cosita vamos a desperdiciar y eso es dinero. Otra de las cosas, ustedes dicen, no, pues me falta mucho, ¿verdad? Para poder pagar esta deuda. No se desesperen. Sigan fieles, de poquito en poquito sigan fieles y el Señor les va a ayudar. Y va a haber un milagro que ustedes no se imaginan, pero va a ocurrir ese milagro. Porque más adelante les voy a decir que si nosotros ponemos nuestra parte, el Señor hace la otra parte. Tengo algo importante que decirles más adelante en estos días, es por eso que quiero que no se lo pierdan. Pero miren, sigo con esto de cómo ahorrar y cómo hacer tu vida más, seguir más que nada tu objetivo de irte al campo. Mira, hay personas que dicen, es que yo me quiero ir al campo, pero en realidad yo no tengo pues experiencia en el cultivo, en la agricultura. Yo no tengo nada de experiencia. Miren, les voy a decir algo. Si ustedes viven todavía en la ciudad y tienen ese objetivo, están ahorrando, están esperando, ¿verdad? La salida que el Señor les va a dar para irse al campo, mientras ustedes hagan su parte. ¿Cómo? Cultiven un huerto en casa de productos esenciales. Mi esposo y yo, nosotros en la ciudad, cuando vivíamos en la ciudad, el patio no era muy grande, pero teníamos 5 bancales. No sé si me entienden en bancales, los bancales, ¿verdad? Como camas de cultivo acorraladas de madera. Nosotros teníamos 5 bancales y allí nosotros sembrábamos rábano, espinaca, melón, sandía, teníamos unos árboles frutales, teníamos duraznos, granadas. ¿Qué más sembrábamos? Sembrábamos todo lo que podíamos sembrar en nuestra casa. Teníamos una ventana grande y esa ventana pues le daba el sol bien bonito, ¿no? Muy bonito. Entonces ahí nosotros lo usábamos como invernadero. Allí crecíamos nuestros semilleros y luego trasplantábamos nuestras plantitas, las trasplantábamos al exterior en los bancales y de esa forma nosotros íbamos practicando y también aprendiendo, porque déjenme decirles, no muchas de las cosas se nos daban. Algo que disfruté mucho fue la sandía, el melón, la lechuga, el rábano, la espinaca. Olvidé de mencionarles también que teníamos chile morrón. Hermanos, era tan bonito ver nosotros crecer nuestros frutos, nuestros vegetales atrás de la casa, y no era muy grande el patio, era chiquito, pero era emocionante salir todos los días, regar y luego tener nuestro fruto
Hicimos muchas conservas de duraznos, hicimos nuestras conservas, las guardamos para después disfrutarlas en otra temporada en la que no teníamos duraznos. Entonces también teníamos 2 árboles de granadas. Esas granadas daban bastantes granadas, a tal punto que nuestros vecinos nos pedían, mucha gente iba y nos decía, por favor, véndanos granadas. No sé, es algo que allí en El Paso la granada era muy requerida, la buscaban mucho. Entonces nosotros sí, quizás llegamos algunas ocasiones a vender las granadas, pero la mayoría las usábamos nosotros para nuestro consumo. Pero era muy, muy bonito poder nosotros sembrar nuestros vegetales y también hacer crecer nuestros árboles frutales. No es fácil porque las frutas, los vegetales no crecen de un día para otro, te lleva tiempo. Pero descubrimos que a través de ese tiempo el Señor quiere que nosotros tengamos paciencia, que veamos cómo Él hace crecer las cosas, cómo con esa consistencia que tenemos al regarlos, al cuidarlos, al podarlos, al final tenemos un fruto riquísimo, un fruto que gracias a Dios lo podemos consumir. Ahora ustedes, si aún siguen en la ciudad, practiquen porque cuando uno llega al campo es otra cosa. Entonces, si usted quiere venir de la ciudad y venir aquí y practicar, pues se le van a pasar las fechas de siembra, se le van a pasar, va a perder tiempo, pues. Entonces, aquí lo importante es que usted, si está ahorrando, si está esperando que el Señor le abra camino para salir de la ciudad, usted practique, no pierda el tiempo. Cultive su huerto ahí en su casa. No se desanime si algunas plantitas se le mueren. Está practicando, no pasa nada. Usted siga, continúa adelante. Hay 2 cosas que cuando tú te quieres venir al campo, si las tienes, vas a continuar con tu objetivo. Una de las cosas es el optimismo. Siempre estar en ese optimismo, ¿verdad? Cuando uno es optimista, aunque las cosas no marchen muy bien, usted es optimista y dice, voy adelante, voy hacia adelante, voy a continuar. Otra de las cosas es el entusiasmo. Una persona con entusiasmo puede hacer muchísimo más que una persona que tiene dinero en el bolsillo. Así que no se deje intimidar que sí, porque no tiene mucho dinero para salir de la ciudad. Usted siga con ese entusiasmo, con ese positivismo. Recuerde que usted solamente es un hijo de Dios. Usted va a hacer su parte y el Señor va a hacer la otra parte. Así que continúe adelante y por favor practique. Hay un dicho que dice, ¿verdad? La práctica hacia el maestro. Entonces usted no va a venir al campo y a venir a aprender, ¿no? Pues aquí se nos va a morir todo el tiempo y a morir las cosechas y todo. Entonces es importante que usted practique, vaya a YouTube. Hay muchas cosas en YouTube de cómo usted puede sembrar quizás rábano, que se da rápido, ¿verdad? La espinaca, entre algunos otros productos. Usted vaya practicando, usted vaya investigando. Ahora es mucho más fácil, antes no. Ahora tenemos el internet, utilícelo para bien, ¿verdad? No para estar ahí de ociosos, perdiendo el tiempo, no es el tiempo para perderlo. Es el tiempo para aprovecharlo ahora. Y si usted tiene ese objetivo de algún día salirse de la ciudad, aprovéchelo. Mire, otra de las cosas, traten de cocinar en casa. Designen un día o 2 para cocinar, ¿verdad? Para congelar algunas comidas. Traten de evitar esos procesados. No salgan a comer fuera, todo eso va a hacer que ustedes ahorren. Son cosas muy simples que quizá usted ya lo sabe,
pero yo también lo sabía, pero no lo ponía en práctica. Y cuando lo puse en práctica, entonces me di cuenta que sí ahorraba y que sí estaba juntando, ¿verdad? Ese dinerito, ese ahorrito para poder algún día irme al campo. También otra de las cosas, compren alimentos de temporada. Estoy hablando un ejemplo, si se dan las sandías en septiembre, si se dan las piñas, traten ustedes de comprar alimentos que hay en su temporada, si ustedes van a poder ahorrar. También cuando compramos muchos alimentos de temporada podemos deshidratarlos. Hay máquinas que deshidratan esas frutas, esas verduras, esos vegetales, y ustedes los pueden conservar por muchísimo más tiempo. También puede hacer conservas, envasados. Nosotros envasábamos, como les digo, duraznos, chile, entre otras cosas más. Entonces usted trate de guardar esos alimentos para después, y usted se va a dar cuenta de alguna manera u otra que usted va a ahorrar. Como le digo, son consejos sencillos que usted ya lo sabe, pero dice, sí lo voy a hacer, y ni quizás ni voy a ahorrar mucho, pero le voy a decir, sí va a ahorrar. Usted va a ver la gran diferencia al final de mes. Otra de las cosas, cuando vayan a comprar, lleven su lista de lo que ustedes van a comprar. Y por favor, sujétese a esa lista, porque a veces estamos en la tienda y, pues me va a llevar esto y luego lo otro. No, piénselo bien en su casa y lleve su lista. Y cuando nosotros hacemos este tipo de cosas, ahorramos bastante. También hay cupones de descuentos. Mi esposo se ríe mucho porque yo uso mucho mis cupones de descuentos y me dice, ay, Mari, ahí vas con tus cupones. Y no es porque diga, ay, no, es que sea ¿cómo le puedo explicar? Que sea algo que, siempre quiera hacer. No, es que aprendí que si uso esos cupones yo puedo ahorrar. A final de mes no me voy a dar cuenta en ese día, no me voy a dar cuenta en esa semana, no, me voy a dar cuenta a final de mes lo que ahorré. Les puede parecer así como que vergonzoso, penoso estar ahí en la línea esperando, pero de verdad, usted lleve sus cupones de descuento, ¿verdad? Para que pueda ahorrar. Otra de las cosas sencillas y simples, ahorre el agua. Cuando se esté bañando, cheque sus minutos, no gaste tanta agua. No utilice mucho el microondas, si lo tiene, eso a la larga pues afecta nuestra salud. Trate de comprar su ropa de calidad. Hay gente que dice, no, pues voy a comprar cositas baratas, ¿no? Pero a veces lo barato, queridos hermanos, sale caro. Entonces compremos ropita de calidad. Hay buenas ofertas, búsquenle, no se dejen ir nada más así. Traten de comprar sus ropitas siempre de calidad, a buen precio, ¿verdad? Como dicen las 3B, bueno, bonito y barato, ¿verdad? Traten siempre de economizar. Y me dice mi esposo, es que en realidad Jesús así era. Él no quería que nada se perdiera. ¿Se recuerdan cuando hizo ese gran milagro en el cual sobraron, ¿verdad? Esas cestas de alimento. Él dijo, recójanlo para que no se pierda nada. Debemos de ser ahorrativos, debemos de cuidar nuestro dinero, y si tenemos ese gran objetivo, esa meta, hacer nuestra parte, que el Señor hará la otra. Hay otras cosas, al menos les hablo a los que vivimos aquí en Estados Unidos. Llega un momento que en la ciudad tenemos nuestra casa, pero aparte atrás de la casa tenemos siempre un cuartito donde ponemos las cosas que ya no usamos, que no queremos. Bueno, pues esas cositas se pueden vender. Quizás hablo solamente aquí en los Estados Unidos, pero en otros países quizás también tienen esta costumbre, ¿verdad? De tener un cuartito
en la parte trasera de la casa, donde guardan cosas que no quieren, que no usan. Bueno, esas cosas se pueden vender. Y si se venden, usted puede tener un dinerito extra. Mi esposo me decía, ¿en cuánto vendiste eso? Porque yo lo vendía. Yo iba sacando cositas que ya no quería y las iba guardando. Entonces buscaba la oportunidad, el día correcto y vendía esas cositas. Se iban en $5, $10, 20, así sucesivamente, ¿no? Y mi esposo me decía, ¿en cuánto vendiste eso? No, pues lo vendí en $15. ¿Te dieron $15 por eso? Pero ahí estaba arrumbado y ya estaba tirado. Sí, le decía yo, pero yo lo estaba guardando ahí porque sabía que podía venderlo. Entonces tenemos cositas por ahí en casa que podemos vender. Entonces echen un vistazo. Quizás lo que a ustedes no les sirve, no le funciona, no quiere, le puede servir a otra persona. Entonces haga como ¿cómo se dice? Acá le dicen un garage sale, ¿verdad? Para que pueda vender, pero usted puede hacerlo ahí en su casa, afuerita, ¿verdad? Lo puede vender, poner ahí su anuncio y vender sus cosas. Así que parece así como algo chistoso, algo simple, pero de verdad. No se imaginan cuánto vendí yo y cuánto gané de esas cositas que uno dice, ya no la quiero y la rompo, ¿verdad? Entonces, otra cosa, hagan ejercicio. Eso es muy importante. Me refiero a que para todo queremos utilizar el automóvil. Para todo queremos irnos en carro, ¿verdad? En camioneta. Utilicen sus pies más, ¿verdad? Si el supermercado le queda cerca, pues váyase caminando, va a ahorrar en gasolina. O puede utilizar otros transportes, ¿verdad? En nuestra área, bueno, en las ciudades más grandes, ¿verdad? No aquí donde yo vivo, porque pues aquí no pasan ni autobuses, ni camiones, nada de eso, ¿verdad? Pero en las ciudades más grandes hay transportes que te cuestan $1.50 y puedes ir a donde necesites ir y pues tú ya nada más gastaste $1.50, ¿verdad? Por decir algo, pero sé que en otras ciudades es mucho más barato utilizar el transporte público. Entonces, queridos hermanos, hay miles de cosas por hacer. No hay excusas que no puedes irte al campo. No digas no puedo porque no tengo dinero, porque tengo miles de deudas. No, hay miles de cosas por hacer. No hay excusas. Que tu sueño de irte al campo no sea un ilusionismo. Hazla una realidad cercana. Pídele a Dios. Yo siempre les he estado diciendo en el tema anterior. Les decía, oren, arrodíllense, compartan esta petición con su familia, oren, hagan su parte. El Señor va a hacer la otra. Ustedes pueden ver imposible pagar su deuda, puede ser imposible salir de la ciudad, pero hay milagros que el Señor hace. Hay milagros que te dejan con la boca abierta. Porque cuando tú pones tu confianza en Dios, Dios no te deja chasqueado. Él obra, Él actúa. Y cuando tú estás determinado a salirte de la ciudad y a hacer la voluntad de Dios, el Señor actúa y te da las herramientas necesarias y te da lo que tú necesitas. Recuerden, estamos caminando por fe, no por vista. Hay un pastor al que quiero mucho porque cuando yo estaba en este proceso de salirme de la ciudad, no hay muchos pastores que te hablen de esto, de paso. Y no hay muchos pastores tampoco que crean que debemos irnos al campo. Entonces, eran contados los pastores que yo conocía que te animaban a salirte de la ciudad e irte al campo. Y este pastor al que
lo considero como un mentor en mi vida espiritual y también una guía espiritual, ¿verdad? Yo le hablaba y le decía, oiga, pastor, mire, nos queremos ir al campo, pero mire, falta esto, falta lo otro. Él me dijo una frase, y es la frase que también yo he compartido en el YouTube, que como les dije, mi familia y yo tenemos un ministerio. En YouTube ustedes nos pueden encontrar como Taylor Crafts Homestead. Ahí nosotros animamos a las personas para que puedan salir de la ciudad al campo. Compartimos consejos del espíritu de profecía, compartimos también nuestro testimonio, lo que Dios hace en nuestras vidas. Y esta frase que el pastor me dijo a mí, me dijo, Mari, no corras. En este asunto de ir al campo, tranquila, no corras, pero no te detengas. Esas palabras se quedaron por siempre en mi mente y trataba yo de entenderlas y de descifrarlas. Se las paso a ustedes también, queridos hermanos. En este proceso de irnos al campo, piense bien las cosas. Ore. El Señor siempre nos da de su dirección, Él nos ilumina, nos da entendimiento y también tranquiliza nuestro corazón cuando estamos ansiosos. El Señor también nos da paz. No corran en este asunto, pero no te detengas. Cuando el pastor me dijo eso, yo dije, ok, quiere decir entonces que no me apresure, que no haga cosas que no debiera hacer, cometiendo errores, pero que no me detenga. Queridos hermanos, no te detengas. ¿Es tu objetivo? ¿Estás escuchando el llamado del Señor? ¿Quieres obedecer a su voz? No te detengas. Esfuérzate un poquito más. Esfuérzate un poquito más. Mañana vamos a tratar otro tema muy, pero muy importante, cómo sobrevivir en el campo. Mi deseo es, queridos hermanos, que no se desanimen, que sigan en este objetivo. El Señor no chasquea a sus hijos cuando ustedes ponen su confianza en Él. Se los digo yo, que tomé la decisión de salir de la ciudad y venirme al campo por fe y depositando nuestra confianza en nuestro Señor. Él nunca nos chasqueó, al contrario, nos dio bendición desde que tomamos la decisión y nos continúa dando bendiciones aquí en el campo. Mis hermanos, por favor, no se detengan en sus planes. El tiempo que estamos viviendo es muy difícil. Todo apunta ya a lo que usted y yo ya sabemos, a lo que ya hemos estudiado en las profecías. Todo apunta a lo que realmente hemos estado esperando por mucho tiempo. Así que mi deseo, mi oración continuará siendo que ustedes puedan salir de la ciudad a tiempo, que puedan salir de la ciudad cuanto antes, bajo la dirección y la guía de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a orar. Me gustaría incluir a todas aquellas familias que me están escuchando, quizás un padre de familia, quizás una madre deseosa de salir con sus hijitos, quizás un hermano, una hermana adulto, un hermano anciano, anciana. Para todos hay lugar aquí en el campo. Y voy a orar y pedirle al Señor, porque solamente Él sabe quiénes son esas personas que quieren obedecer al llamado de salir de la ciudad y venir y obedecer la voz de Dios, establecerse aquí en el campo. Así que acompáñenme que vamos a orar. Señor, quiero darte muchísimas gracias por permitirme compartirte, Señor. Poder, Señor, decirles a mis hermanos que sí se puede salir de la ciudad y establecerse en el campo, como tú lo has dicho. Sí se puede, Señora. Ayúdales a creer
que tenemos un Dios poderoso, un Dios fuerte, un Dios que si abrió el mar rojo para su pueblo en la antigüedad, lo puede hacer hoy también para ellos. Gracias, Señor, nuevamente te doy porque nos trajiste al campo para entender que es una vida que tú quieres que nosotros disfrutemos de tu compañía, de tu naturaleza, y también una oportunidad para testificar a nuestras ciudades y pueblos, Señor, que tú vienes muy, muy pronto. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.